Muy buenos días, amigos. Nuestra señal llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que tiene nuestro país, dado el impacto de la COVID-19. Por eso, en este minuto establecemos comunicación con el Centro de Prensa Internacional. Allí se encuentra el doctor Francisco Durán García y, por supuesto, recibe la señal el moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todas las personas que nos siguen todas las mañanas y a todos los que hacen posible que este programa se desarrolle. Bien, buenos días. Bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. Hay que decir que hasta el día de ayer a las 12 de la noche, primero, buenas noticias. No tenemos fallecidos en el día de hoy tampoco. Esperamos que podamos tener un comportamiento similar, independientemente de que esta es una enfermedad que por la severidad y la gravedad que produce en algunos pacientes, pues es muy riesgoso para la vida, reitero, sobre todo de pacientes con determinadas características que ya nuestra población ha ido aprendiendo. De todas formas, nosotros en el día de hoy mantenemos ingresados en hospitales 981 pacientes. Es la cifra más baja que hemos tenido desde que comenzamos con los ingresos en los hospitales. En vigilancia 21, sospechosos 639 y confirmados, ingresados 321. En la atención primaria de salud se vigilan 3.365 personas. En el día de ayer, nuestros laboratorios, como digo yo, se apretaron los cinturones y se procesaron 2.460 muestras para detectar el SARS-CoV-2 y personas con el COVID-19. De esas 2.460, 22 muestras, o sea el 0,9%, resultaron positivas al COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 79.834 muestras estudiadas y se confirman 1.862 positivas. El 2,33% de las muestras procesadas en nuestro país ha resultado positiva al COVID-19. Los 22 nuevos casos confirmados, todos son cubanos, 20, o sea, el 90,9% son contactos de casos que ya se habían confirmado anteriormente, lo cual da un acumulado de 1.633, o sea, un 87,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba tienen como fuente de infección el contacto con casos confirmados. Y por alguna vía me preguntaban hoy que, bueno, si los casos confirmados están ingresados, ¿cómo es posible que haya personas que se infecten a punto de partida de ellos? Bueno, es que la persona confirmada está ingresada a partir del momento que se estudia. Pero también sabemos que las personas tienen síntomas a veces antes de ingresar y además, como conocemos de esta enfermedad, se transmite incluso antes de aparecer los síntomas. Por lo tanto, es lógico que las personas que han estado en contacto con ese que se confirma un día, pues tengan un gran riesgo. De hecho, se ingresan estos contactos, se estudian y, como yo también he dicho varias veces, es la fuente más importante que tenemos donde detectamos casos positivos al SARS-CoV-2 y con la COVID-19. En 2 de los casos no se precisa la fuente de infección, se acumulan 57, el 3,06%,
no se ha podido precisar, aunque se investiga y muchas veces se logra detectar esa fuente de infección. Y con fuente de infección en el extranjero es una cifra que cambia poco, porque también están entrando muy pocas personas del exterior, se mantiene en 131, el 7,03%. De los 22 casos, el sexo femenino fueron 12, 54,5, se acumulan 910, siguen siendo las mujeres, el sexo femenino por debajo del acumulado del sexo masculino, independientemente de que en el día de hoy sean más. 10 del masculino y un acumulado de 952 en toda la epidemia, o sea, el 51,1% de los casos confirmados en nuestro país son del sexo masculino. Importante, el 81,8% son totalmente asintomáticos, como se confirmaron ayer, no tenían síntomas y salen precisamente de esto que estábamos hablando, digamos, de los contactos, que lo único que tienen como riesgo es haber estado en contacto con un caso confirmado y se mantienen muchas veces en el momento del diagnóstico asintomáticos. De esta forma, la epidemia de Cuba, prácticamente el 50% de los casos confirmados han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico, o sea, el 49,6%. Ayer los 22 casos, el menor de 60 años fue el que tuvo un mayor número, 13 casos, 59%, y de 60 y más años, 9, que es el 40,9%. No tuvimos ayer la confirmación de ningún niño en nuestro país. Los casos pertenecen a la provincia de Matanzas, con 19 casos, el 86,3% de los casos confirmados ayer pertenecen a la provincia de Matanzas. Estos 19 casos de la provincia de Matanzas son 9 del municipio Matanzas, 5 del municipio Limonar, 4 del municipio Cárdenas y 1 del municipio Jagüey Grande. En el caso de La Habana confirma 2 casos, uno en Habana Vieja y uno en El Cerro, y en el caso de Camagüey, el paciente que se confirma en el día de ayer pertenece al municipio de Florida. Como ven, una complejidad en la provincia de Matanzas, que se trabaja fuerte, y no tenemos dudas que se podrá resolver, pero indiscutiblemente en estos momentos con una complejidad por el número de casos que se han confirmado en la misma. Tenemos que decir que este comportamiento de los casos confirmados en el día de hoy pues hacen que la tasa de incidencia de casos positivos se mantenga, como siempre hemos dicho, en primer lugar el municipio especial Isla de la Juventud, con un 50,4 de tasa por 100.000 habitantes. Le sigue La Habana con el 41,8, le sigue Villa Clara con el 27,1 y Matanzas pasa al cuarto lugar con una tasa de 23,1. Después Ciego de Ávila con 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3 y Cienfuegos 6,9. Como hemos informado todos estos días, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas de incidencia de casos positivos inferiores a 5. De los 1.862 pacientes diagnosticados con la COVID-19, se mantienen ingresados 321 pacientes. De estos 321, que son los que también nuestra población maneja los términos, son los casos activos, son los pacientes que están confirmados y que están ingresados
en el día de ayer. De ellos 314, o sea el 97,8%, tienen una evolución clínica estable, aspecto que es favorable desde el punto de vista del comportamiento de la epidemia. Lamentablemente, lamentamos los 79 pacientes que han fallecido en nuestro país. Como dije al inicio, ninguno en el día de ayer, los 2 evacuados, y ayer nuevamente se dieron más altas que casos confirmados. Se dieron 35 altas en el día de ayer. De esta forma, ya de los 1.862 pacientes diagnosticados, 1.460 se encuentran recuperados. Eso representa el 78,4% de los casos confirmados. Esos son 2 indicadores que son favorables. Uno, que los que tenemos ingresados, porque todavía no han cumplido ni con la negativización ni con el periodo de tiempo o tienen algún síntoma, pues el 97,8% tienen una evolución clínica estable. Y que el 78,4% de los pacientes diagnosticados pues ya se encuentran recuperados y, como yo digo siempre, incorporados unos a su actividad, sus estudios, su trabajo, su vida, y otros se mantienen todavía en cuarentena, como le llama nuestra población, y es correcto el término, en sus domicilios por un periodo de 14 días más. Los 79 fallecidos representan el 4,2%, o sea, es una letalidad al comportamiento de la COVID en Cuba de un 4,2%. Y nos mantenemos en el lugar número 14 en la región de las Américas, la cual tiene una letalidad hoy de 6,02%. Nosotros estamos en 4,2%. Esto, hay 14 países de la región de las Américas que tienen una letalidad por encima de la tasa de las Américas. Y siempre señalamos los que tienen un mayor número: México ya con una letalidad de 10,5, le sigue Ecuador con 7,67, Canadá 7,45, Brasil 6,9, Estados Unidos 6,06 y las islas del Caribe también con tasas elevadas en comparación con la tasa de la región de las Américas, tasas de letalidad. Hoy tenemos en nuestras salas de terapia intensiva 2 pacientes críticos y 5 graves, un crítico menos que el día de ayer y un grave menos que el día de ayer. Los 2 pacientes críticos, uno se encuentra en el Hospital Salvador Allende de La Habana y el otro en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Y de los 5 pacientes graves que tenemos ingresados en nuestras terapias intensivas, 4 son de La Habana, 3 del Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, y 1 que se encuentra en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Un paciente evolucionó favorablemente y pasó del estado de grave para de cuidado en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. En el día de ayer, desde el punto de vista de los movimientos migratorios, entraron 27 viajeros cubanos, son residentes, tripulantes de vuelos aéreos. Y esto hace que no cambie mucho la cifra de personas, de emigrados, de extranjeros en Cuba: 5.845 emigrados, 4.138 extranjeros, y que la cifra de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento tampoco se modifica, 935.
con el predominio, como siempre decimos, en los municipios de Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa, aquí en La Habana. El mundo, realmente uno ve las noticias, uno ve cómo ya algunos países, ya desde hace varios días, ¿no?, están, como le han llamado, desescalonando, o sea, quitando un poco de medidas de restricción, lo cual a veces uno lo ve, se explica, lo lee, porque hay varias publicaciones de qué cosas han ido abriendo. Hay un denominador común, lo último que dan apertura es a los centros escolares. Sin embargo, lo que son comercios, peluquerías, barberías, gimnasios, pues se van abriendo poco a poco. Sin embargo, son países que, a pesar de eso, o sea, hacen esto aún con un número elevado de casos confirmados y, lo que es peor, con un número elevado de fallecidos. De todas formas, ya hasta anoche a las 12 de la noche habían 185 países con casos de COVID. Se incorporó el Reino de Lesoto. Se acuerda que habíamos hablado de 14 países que no reportaban casos, y de estos 14 ayer se incorpora el Reino de Lesoto. Se mantienen sin casos confirmados de COVID Corea del Norte, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Tayikistán, Tonga, Turmequistán, Tuvalu y Vanuatu. Y 4.405.680 casos confirmados se reportan en el mundo, con un incremento en el último día de 96.871. Igualmente se producen en un solo día 5.435 fallecidos, lo cual da un acumulado de 302.115 fallecidos en el mundo, letalidad de 6,86. La región de las Américas ya representa el 44,11% del total de casos reportados en el mundo, al notificar en el día de ayer 53.604 casos nuevos y un acumulado de 943.455 casos confirmados. Igualmente, en el día de ayer se producen 3.242 fallecimientos en nuestra región y se acumulan 117.069 fallecidos. Y como ya yo había dicho, la letalidad de la región de las Américas es de 6,02%. Esa es la información que traemos y escuchamos las preguntas que puedan tener. Comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. Correcto. Usuario de Cuba Debate pregunta lo siguiente. Se dice por algunos medios que el coronavirus será una endemia en muchos lugares. De ser así, ¿cómo Salud Pública enfrentaría la entrada de viajeros, cubanos y extranjeros al país? ¿Se mantendría el mismo protocolo de aislamiento hasta para los que vienen a hacer turismo? ¿Se mantendrían activados los grupos de respuesta rápida? Bueno, como también se ha dicho y lo han expresado nuestro presidente, el primer ministro, viceprimeros ministros, bueno, pues hay muchas cosas que vinieron para quedarse. Y también, como hemos dicho aquí en varias oportunidades, pues todo parece indicar que esta es una enfermedad que se va a quedar como una endemia. Y si se queda como una endemia para el mundo, para Cuba, trabajaremos como se ha hecho hasta ahora porque esa endemia tenga el menor comportamiento posible. O sea, para que el número de casos que se diagnostiquen, que se confirmen diariamente, semanal, mensual, sea el menor posible. Y lo que es más importante, para que si se producen, bueno, pues
no tenga trascendencia hacia la gravedad, hacia el fallecimiento. Ahora, Cuba, y no es el momento, fíjense, y lo digo porque se han hecho varios comentarios, han hablado, yo lo he visto, se ha publicado incluso la venta de boletos por American Airlines, creo que es, por Air Canada, pero también ayer se ratificó por nuestro país que todavía no se van a abrir los vuelos internacionales ni se va a abrir el turismo en estos momentos. Cuando esto se decida, que yo no podría pronosticar en qué momento va a ser cuando la situación del mundo un poco sea menos convulsa, con una menor afectación, pues indiscutiblemente se van a adoptar un grupo de medidas que ya están establecidas por el Reglamento Sanitario Internacional. Esas no son medidas por el COVID, esas son medidas de control sanitario internacional. Existe un reglamento sanitario internacional que Cuba cumplimenta y que incluso lo que cada vez trata de incrementar las capacidades en los puntos de entrada de nuestro país. Que como también he dicho varias veces, tenemos la suerte de no tener fronteras terrestres. Por lo tanto, siempre vendría por puertos, aeropuertos, marinas, cualquier entrada de esto. Esas medidas, reitero, existen porque desde el ébola incluso se reforzaron mucho. En nuestros aeropuertos existen escáneres que te toman la temperatura, se registran las personas que entran, su médico de familia lo chequea en las primeras 72 horas y si tiene alguna sintomatología, pues se aísla. Eso no es por el coronavirus, eso es siempre. Y en el mundo, yo digo porque con el cumplimiento de estas medidas, pues se puede abrir y que el riesgo sea el menor posible. En su momento, yo insisto, no es este el momento. Porque, por ejemplo, endémico en el mundo es el paludismo. Y son miles, para no hablar de millones, de muertos por paludismo en el mundo, para no hablar del número de casos confirmados. Cólera es una enfermedad que en África es frecuente, que en Haití tuvo una afectación importante. Dengue, chikungunya y Zika, yo dudo que haya un país del mundo que no los tenga. Son enfermedades endémicas. Y en Cuba eso, lo que se hace es que se controla. Se vigila cuando entra, si viene un país de riesgo, si tiene síntomas, se aísla, se ingresa. Pero, reitero, el día que se decida, pues esto se permitirá como... Ahora, hay también, porque hay un proceso de recuperación y nuestras instalaciones aeroportuarias, portuarias, también se están sometiendo, en lo cual el MICON, como en muchas cosas nos ha acompañado, se está sometiendo a mejoramiento, a reparación. Las instalaciones turísticas se están conservando, se están preservando, se le va a estar dando un mantenimiento, de forma tal que el día que se decida, bueno, pues tener esto lo más recuperado posible. Eso es lo que pudiéramos decir con relación a la endemia, con relación a la apertura de nuestra frontera y reiterar que todavía esa es una decisión que sería muy precoz en estos momentos y que no se ha tomado en nuestro país. Siguiente pregunta. ¿Se mantiene Cuba sin casos de reinfectados? Mira, reinfectado se supone que sea una persona que se curó, que transcurre un tiempo y que vuelve a tener la enfermedad. Como pasa en muchas enfermedades y enfermedades virales, en el dengue es así, porque en el dengue tú padeces el serotipo 1 y después coges el serotipo 2 y el serotipo 3
y son enfermedades que no dejan una inmunidad de por vida. Pero en COVID-19 es un poco precoz para decir esto. Y en Cuba, que digamos, pacientes que ya están de alta, que tienen, no sé, un mes o 2 meses de evolución, que han tenido que volver a ingresar y se le ha diagnosticado el COVID, no tenemos elementos. Sí hay personas que, como saben, muchas veces, o sea, para dar el alta, se hace el PCR en tiempo real. Y si hay personas que el PCR no se ha hecho negativo a los 15 días y después se le repite cada 15 días hasta que se logra negativizar. Y hemos tenido unos pocos casos aislados que después de haber estado negativo, pues a los pocos días se vuelve a ser positivo. Eso juega mucho con las características de este virus y con su respuesta inmunitaria en este sentido. Pero no podemos hablar de que sea una reinfección del paciente. Una última pregunta, doctor, también de un usuario de Cuba Debate. En la mesa redonda de esta semana con los científicos se habló de pacientes que pueden quedar con secuelas. En ese sentido, ¿puede especificar cuáles son esas secuelas? ¿Qué % de pacientes recuperados quedan con secuelas en Cuba? Mira, lo más frecuente, según se ha reportado en el mundo, son la insuficiencia respiratoria, porque se produce, y yo traje aquí un artículo que salió, se produce muchas veces un par de meses después de la aparición, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria. Esto es consecuencia de la afectación pulmonar que tienen estos pacientes durante su evolución clínica, y cuando se hacen estudios radiológicos funcionales, pues se ve que existe una fibrosis pulmonar que limita la respiración normal. Los principales síntomas que se han detectado es la dificultad para respirar, una tos entrecortada y seca que no mejora, cansancio, pérdida de peso sin razón aparente y dolores en los músculos y en las articulaciones. Esto se puede evitar la progresión de estos síntomas. Recuperar totalmente es difícil porque siempre queda una fibrosis pulmonar. Reitero, en algunos casos, no quiere decir que en todos, porque estoy seguro que hay algunos pacientes ya recuperados que están oyendo, me dicen, no, pero a mí no me queda nada de eso. Y se recomienda, por ejemplo, caminar, nadar, o sea, hacer algunos ejercicios que pueden mejorar esta dificultad respiratoria, que a veces queda como una secuela de la enfermedad. En nuestro país existe una consulta de seguimiento de los pacientes que ya han sido dados de alta. Digo al alta epidemiológica ya al mes y que está incorporado. Y en estas consultas que le da seguimiento a estos pacientes, reitero, muy recientes, porque además ahora es que se puede dar un seguimiento mejor porque han evolucionado más de 2 meses, pues se busca este cuadro. No podemos ofertar a la población una información de son tantos en Cuba, son tantos en la provincia, pero sí existe la consulta y en la medida que esto se vaya detectando, pues tal vez en un programa posterior pues podamos informarlo a toda nuestra población. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Si tuviese usted alguna última aclaración. Yo creo que es suficiente, de todas formas, porque la población me pregunta, se ha hecho público los estudios que le llaman poblacionales, porque se hacen en grupos de población. Y eso va marchando. Va marchando uno que se está haciendo con un universo de 4.000 personas en toda Cuba. Me preguntaban, ¿y en la isla se va a hacer? Y sí, se va a hacer en toda Cuba. Y con una muestra
pequeña, lo que pasa es que es un estudio que se va realizando. Y con eso sabremos, como también hemos dicho, una prevalencia, o sea, cuántos casos confirmados encontramos en un corte que se hace en un periodo de tiempo. Reitero, eso cuando esté más elaborado, pues damos la información. Y está el otro estudio en el cual además se está poniendo no en prueba, sino demostrando su efectividad, que es con la tecnología Tecnosuma de nuestro país, para el diagnóstico. Ya es para detectar la presencia de anticuerpos a la enfermedad, que eso es lo que nos dice que esa persona ha estado infectada, o recientemente, pero en el caso nuestro son infecciones antiguas que se están realizando. Ese arrancó por La Habana, en 2 municipios de La Habana, y se irá extendiendo paulatinamente a todo el país. ¿Eso qué busca? Personas que tengan el virus, que tengan el SARS-CoV-2, que puedan estar enfermadas o estén enfermos en grupos de población que no tienen nada. Y a lo mejor no son ni contacto de un caso positivo, ni tienen un cuadro respiratorio, ni tienen aparentemente ningún riesgo, pero que están infectadas, para aislarla, tratarla, evitar que contagie a otras personas y sobre todo cuidarle la salud para que se pueda recuperar muy bien. Oye, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, aunque mañana nos volvemos a ver aquí en la mañana. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Un buen fin de semana también para el doctor Durán, quien trabaja todos los días, hemos visto, hasta las 12 de la noche y hasta más, en función de brindar toda esta información a nuestro pueblo. Bueno, hoy en la conferencia de prensa comenzó con buenas noticias. A manera de resumen, siempre tratamos de agrupar las cosas fundamentales que ha expresado el doctor Durán, por si usted llegó tarde a esta transmisión. Y puedo decirles que, bueno, por tercer día consecutivo no se reportan fallecidos en nuestro país. Es una noticia que todo nuestro pueblo agradece. Se realizaron 2.460 muestras. Sigue creciendo el número de test que se realizan para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y se reportaron 22 casos positivos a la COVID-19. Todos estos cubanos, 20 contactos de casos confirmados con anterioridad y en 2 casos no se precisó la fuente de infección. 18 de estos 22 casos positivos se mostraron asintomáticos en el momento de la realización de esta prueba. En la jornada de ayer, los resultados se informan hoy, pero bueno, se toman a partir de los datos de la jornada de ayer. La provincia de Matanzas superó a la de La Habana en el número de casos positivos. Estamos hablando de 19 casos procedentes de los municipios de Matanzas, Limonar, Cárdenas y Hawái Grande. En el caso de La Habana, 2 casos de los municipios de Cerro y Habana Vieja, y en el caso de la provincia de Camagüey, con un caso procedente del municipio de Florida. O sea, 3 provincias cubanas están agrupando estos 22 casos positivos detectados en la jornada de ayer: Matanzas, La Habana y Camagüey. También se informó sobre la presencia de 5 casos o 5 pacientes reportados como graves, 2 como críticos, y se dieron 35 altas clínicas en la jornada de ayer. A partir de las distintas preguntas que siempre responde el doctor Durán, dada a conocer, por supuesto, por interrogantes que emanan de los medios de prensa, también incluso de personas que le hacen llegar preguntas al experto, él manifiesta que hay medidas que llegaron para quedarse y que se trabajará para que esta enfermedad, digamos, si en definitiva se comporta como una enfermedad endémica, tenga el menor impacto posible en nuestra población. También se refirió a algo que, bueno, muchas personas están preguntando en redes sociales y también en la calle, porque hay compañías aéreas extranjeras que han vendido boletos para que turistas, personas viajen a Cuba, incluso desde el próximo mes de junio, y él ha dicho que aun cuando estas compañías hayan vendido los boletos, Cuba ha informado que no se abrirán las fronteras hasta que existan las condiciones sanitarias que así lo posibiliten, siempre respetando el reglamento sanitario internacional y, por supuesto, a partir de medidas que ya existen, que ya están concebidas con antelación por parte de nuestro país. También el doctor Durán hace hincapié siempre en la posibilidad
ya lo decía, de que la COVID-19 se comporte como una enfermedad endémica y lo que este hecho conllevaría desde el punto de vista de su enfrentamiento epidemiológico. O sea, que a lo mejor hay que aprender a convivir con la COVID-19 dentro de un tiempo quizás, pero eso no significaría que nos cruzáramos de brazos. Él siempre pone el ejemplo del dengue, es un especialista en esta enfermedad y en el caso de la COVID-19 quizás también haya que incorporar rutinas de enfrentamiento que ya están diseñadas sin duda alguna, pero con la que deberíamos quizás aprender a convivir. Sobre esto, por supuesto, que tendremos otros elementos más adelante. Se refirió el doctor a los síntomas y a las secuelas que puede dejar esta enfermedad a partir de estudios que se han realizado. Incluso habló de recomendaciones como caminar y nadar para mejorar las dificultades respiratorias, que son una de las secuelas que tiene la COVID-19, y alertó sobre dos elementos que son fundamentales y sobre los que mucha población nuestra pregunta, y tiene que ver con los estudios poblacionales que hoy se están realizando. Habló de un estudio que involucra a cerca de 4.000 personas para, vamos a decir, que determinar la prevalencia, también se le llama seroprevalencia de esta enfermedad, un estudio que se ha hecho en varios países del mundo, como España, como Dinamarca. Hemos estado buscando información también al respecto y los resultados han sido muy interesantes. Cuba también quiere insertarse a partir de la ampliación de estos exámenes de PCR en tiempo real, y también se refirió a otro estudio para confirmar la presencia de anticuerpos relacionados con el enfrentamiento que hace el organismo humano a la presencia del SARS-CoV-2. A modo de resumen, fueron estas algunas de las ideas fundamentales planteadas por el doctor Durán en esta conferencia de prensa. Nosotros continuamos con más porque hay mucho más, sobre todo del mundo de la ciencia y la tecnología, para compartir con ustedes. Así que yo les recomiendo que no se vaya. Soy viceministro en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Como puedes imaginar, estoy al tanto de la complejidad de la pandemia que estamos viviendo y también de los esfuerzos de la ciencia cubana para su enfrentamiento. Y la ciencia, no solamente las ciencias médicas, las ciencias técnicas, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias naturales. Pero también sé que eso no es suficiente. Es importante que colabores, es importante que te quedes en casa, que mantengas la disciplina social, y todos los proyectos que hemos postergado en este momento, ya tendremos tiempo para retomarlos. Ahora lo importante es protegernos, quédate en casa. Y durante las últimas semanas siempre nos ha acompañado en este espacio informativo una voz autorizada de alguna entidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Hoy me acompaña Gladys López Bejerano, presidenta de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña, Gladys. Buenos días, Diego. Un placer, por supuesto, que esté con nosotros, y yo quisiera comenzar por lo que es lógico. Bueno, ¿de qué se encarga la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada? ¿Qué servicios presta y por qué no puede detenerse, como ha sucedido, digamos, que con otros sectores en medio de este enfrentamiento a la COVID-19? Bueno, la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, empezaremos diciendo que agrupa un conjunto de 11 instituciones que están distribuidas en todo el país, y que su misión fundamental es la introducción en el país, la vigilancia y la implementación del uso de la energía nuclear y técnicas de avanzada en varios sectores de la economía del país. Creo que no hay un sector de la economía en nuestro país que no haya impactado las técnicas nucleares y el uso de otras técnicas de avanzada. Por tanto, el campo de actuación es muy amplio, y podemos resumirte que va desde el uso de las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en diferentes campos, y el más común, el más conocido para toda la población, es la salud pública.
Y específicamente en el caso de la salud, cómo la agencia, digamos que trabaja en función, no solo ahora de la COVID-19, yo quisiera que de eso habláramos un poquito más adelante, pero sobre todo en el caso de la salud y de otras especialidades, por supuesto, o de otros sectores, cómo la agencia se involucra a partir de los servicios que presta. Estamos hablando de tecnología, de asignación de tecnología, estamos hablando de reactivos, estamos hablando de qué específicamente. Bueno, estamos hablando de una amplia gama de acciones que va desde la prestación de servicios científicos tecnológicos, como por ejemplo los asociados a la seguridad y la protección radiológica, a la producción de radiofármacos y de diferentes tipos de analitos que se vinculan directamente al programa de cáncer, al programa de materno-infantil, a los programas oncológicos en el país. Van asociados a la producción de equipamiento, de equipos médicos en diferentes ramas, y que estamos prestándoles una especial atención, aprovechando esos conocimientos para la ampliación de esa gama de equipos que nosotros hacemos. La reparación de equipamientos también está, el uso de modelajes, el acompañamiento en sistemas de gestión en los diferentes sectores de la salud. Estamos hablando de estudios de la gestión de los desechos peligrosos convencionales. Estamos hablando la irradiación de determinadas muestras para que después puedan utilizarse. Hay un uso muy amplio porque tenemos una amplia gama de análisis, una red de laboratorios de análisis químicos que permiten hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, se hacen análisis de aguas y dentro de ellos por ejemplo, los servicios de hemodiálisis en el país. Los estudios para los análisis de aguas que se utilizan en la industria médico-farmacéutica, un gran apoyo en este sentido al grupo BioCuba Pharma. Y el conjunto de actividades es muy amplio. Pudiéramos decirlo así y después detallar qué significa eso. Es desde dar todos los servicios que permiten que se use las radiaciones ionizantes en las diferentes aplicaciones, claro, que va desde la calibración de instrumentos dosimétricos, desde los servicios de vigilancia radiológica individual a los trabajadores, desde la dosimetría externa y la dosimetría interna, la gestión de los desechos radioactivos, la asesoría y el acompañamiento a esas instituciones para que puedan realizar y cumplir sus procesos de licencia, primero desde acompañarlos desde la compra, después el proceso de construcción y hasta la operación y renovación. Un espectro bien amplio. Pero vamos a especificar algo más respecto a la implicación en todo lo que se hace hoy en Cuba respecto al enfrentamiento a la COVID-19. Eso, por supuesto, después de presentar el reporte que tenemos a continuación, porque en la provincia de Cienfuegos, un régimen especial de seguridad, quizás también tenga que ver con la labor que hacen ustedes, diseñó la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes para evitar precisamente el contagio con la COVID-19 de operarios imprescindibles para la producción de electricidad. La planta más estable y eficiente, reguladora del sistema nacional, ha generado en estos meses de crisis epidemiológica el 17% de la energía que consume el país. Ismari Barcia nos muestra más. A las 8 de la mañana y a las 8 de la noche se repite este ritual. Desinfección, encuestas sobre posibles síntomas, toma y registro de la temperatura en una tarjeta personal preceden a cada cambio de turno ante la supervisión de los directivos de la empresa. Un régimen especial de seguridad evita el contagio con la COVID-19 de 80 operarios altamente calificados que mantienen la generación de 2 unidades de 158 megawatts en la termoeléctrica cienfueguera Carlos Manuel de Céspedes, reguladora del sistema electroenergético nacional. Lo transportamos en guagua específica para ello, donde la guagua es higienizada, ¿no?, a la entrada y la salida de la planta, para que no haya ningún tipo de brote epidémico en la central que pueda poner en peligro
funcionamiento de la misma. Hemos tomado medidas adicionales en cuanto al aislamiento de los operadores en sus puestos de trabajo, quiere decir que no tengan contacto con ningún otro trabajador de la termoeléctrica y garantizándoles un pesquisaje completo. 11 años sin accidentes es el averaje que prestigia un sistema de seguridad y salud del trabajo por estos días más exigente en la empresa Vanguardia Nacional durante 4 décadas. Con alta estabilidad laboral, protege salarialmente en sus casas a obreros cercanos a la jubilación, aplicó el trabajo a distancia y solo mantiene en la industria a poco más de la mitad de su nómina. Nuestra disponibilidad estaba por encima de un 90%. La regulación de la frecuencia, que es algo tan vital para el sistema, también hemos estado por encima de un 96%. Estamos en estos momentos consumiendo diferentes tipos de crudo y de fuel y evidentemente estos combustibles son mucho más baratos que el diésel. Considerada la más eficiente y estable del sistema nacional, en medio de la crisis epidemiológica, ha generado el 17% de la energía que consume el país, ahora con más certeza de que en prevenir está también su seguridad. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Ismari. Una labor imprescindible la de estas personas de la termoeléctrica Cienfueguera y, por supuesto, hay que cuidarse para continuar trabajando. Eso es lo que hacemos todos los que continuamos también en estos días prestando servicios o produciendo de acuerdo con la misión que le corresponda a cada cual. Yo continúo conversando con Gladys López Bejarano, presidenta de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada en nuestro país, y habíamos prometido referirnos, Gladys, sobre todo a la implicación directa de la agencia en el enfrentamiento a la COVID-19. ¿De qué maneras concretas esto se expresa? Bueno, ha habido una intervención concreta en varios aspectos de lo que el resto de los centros científicos del país han estado. Muchos de ellos se han hecho de forma colaborada con otros centros y, por ejemplo, uno es las actividades, la participación del Instituto del ICIMAF, como lo conocemos, Instituto de Cibernética, Matemática y Física, en los modelos, en la participación de conjunto con la Facultad de Matemática y otras instituciones, en los modelos matemáticos para prever eso. Por supuesto, liderado por una de las doctoras estadísticas que es líder en estos temas, pero algo muy interesante, el movimiento que se ha gestado dentro del instituto, y destaca mucho la participación de jóvenes en ello. Entonces el quehacer de los científicos ha cambiado, que es algo que no te dije. Para nosotros poder lograr esto, hemos tenido que ir cambiando las formas de hacer los servicios y también hemos aplicado ciencia y hemos innovado en estos sentidos. También está la irradiación de portadores, los hisopos para hacer los estudios de la COVID, que se han esterilizado en nuestras instalaciones del CADEN y con la participación, por supuesto, por el volumen que ello implica, se ha incorporado el Instituto de Investigaciones de los Alimentos. Nosotros conocemos la planta de Pía para hacer la esterilización, la irradiación de estos equipos. Pero también hemos participado de manera directa a través del Centro de Estudios Avanzados de Cuba. Su directora va a estar mañana en este espacio y por eso no voy a abordar, pero ha participado, y ustedes han visto en las redes, en la obtención de las primeras muestras, las primeras imágenes del COVID, de la COVID en pacientes. Nosotros hemos querido mostrar sobre todo esas imágenes, buscar de alguna manera también un momento ideal para mostrarlas. Tome agua sin problema. Para mostrarlas a nuestro pueblo también. Se ha hablado sobre ello, pero no hemos podido todavía mostrar esas imágenes. Quizás mañana la tengamos en este mismo espacio y por supuesto nosotros lo agradeceremos. Un mensaje final, Gladys, sobre todo a partir de ese trabajo que hace que ustedes se mantengan trabajando todo el tiempo sin menoscabo de nada, todo en función también de brindar el mayor aporte de la ciencia posible a este enfrentamiento. Bueno, el mensaje final es que todas nuestras instituciones, son 1.515 trabajadores en todo el país, aplicando las medidas, el 64% de ellos están trabajando en las modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia,
han buscado la forma de insertarse, porque una de las actividades que no mencionamos anteriormente es los temas de información. El director del IDI estuvo aquí hace unos días y habló de ello, y por tanto es importante la labor que está haciendo el Centro de Isótopos en función de apoyar a las investigaciones que está haciendo el Centro de Ingeniería Ambiental, el CIGB y todo el BioCuba Pharma. Y por tanto el mensaje es que pueden estar seguros, hemos modificado las formas, las maneras de hacer nuestros servicios habituales, nuestro servicio, pero no hemos paralizado y no hemos paralizado ni vamos a paralizar ninguno de los servicios que sean necesarios para que el resto de los sectores en el país puedan seguir laborando. Qué bueno. Yo pienso que toda Cuba agradece también ese esfuerzo de nuestros científicos también al servicio de la vida, como no nos cansamos de decir, porque esta batalla es justamente para lograrlo. Muchísimas gracias, Gladys, por haber intercambiado con nosotros. Yo quisiera presentarles a continuación a la primera donante de plasma hiperinmune para el tratamiento a pacientes graves de la COVID-19, la sanmiguelina Neide Yeste Rosales. Cumplió su sueño de conocer al receptor de la transfusión, el paciente recuperado Roberto Moré Robles. Un intercambio bastante singular que nos presenta el periodista Adán Morel, quien cedió su papel de reportero a la donante y sorprenden a Roberto en su casa de Playa Baracoa. Vamos a ver la historia. Neide llega bien instruida de cómo dar la sorpresa. Todos somos cómplices. En medio del ajetreo por recibir la visita de la prensa, Roberto no logra discernir quién será el entrevistador. Después sentí mejoría en el organismo. Una vez tuve muchos parámetros que mejoraron, como es el caso del oxígeno en sangre, y bueno, la disposición fue mucho mejor. ¿Sabe quién fue el paciente que donó su plasma para salvarle la vida? Bueno, no se me habló nunca el nombre del paciente que hizo el donativo. ¿Y en algún momento le gustaría a usted saber quién fue ese paciente? Bueno, sí, me gustaría, porque realmente gracias a eso mejoré considerablemente. Bueno, esa paciente soy yo. Oh, encantado, encantado. Oh, qué bien. Oh. ¿Y usted cómo se sintió? Yo muy bien me siento, y me sentí muy bien de saber que gracias a mi plasma pude salvar una vida. Oh, así también me sentí yo, y muchas gracias a usted y a todo el cuerpo, a todo el grupo de médicos y especialistas que trabajaron conmigo hoy, que no sé si usted lo vivió, fue algo espectacular. La donante debutó como cronista de su propia historia. En el diálogo ameno con Roberto y sus familiares, 5 de ellos recuperados de la COVID-19, explicó cuánto regocijo sintió al saberse salvadora de una vida y su añoranza por conocerlo. ¿Qué resultados exhibe hoy Cuba con la utilización del plasma hiperinmune en pacientes graves con la COVID-19? El uso del plasma hiperinmune no es por primera vez que se hace. Esto siempre, en momentos de epidemia, en otros países se ha utilizado. ¿Por qué? Porque una vez que las personas son infectadas por virus que tienen esta magnitud, esta letalidad, levantan títulos de anticuerpos. Su sistema inmunológico responde en defensa de manera natural y levantan títulos de anticuerpos contra ese virus específicamente. Realmente hemos tenido en los pacientes que se han transfundido hasta el momento respuestas muy favorables. Roberto promete a Neide un abrazo después de la pandemia. Nuestra cronista se despide con la promesa de un pronto regreso y continúa deprisa porque la esperan para una nueva donación que salvará otra vida. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bonita historia la que nos ha contado el periodista Adán Morel. Bueno, una donante convertida en periodista. De alguna manera son esas historias que también nos alegran y por supuesto que sorprendieron a este beneficiado. Una persona que por supuesto también tiene mucho que ver con el agradecimiento que pueden sentir todos aquellos que reciben una donación para que su vida sea más larga y placentera. Y
Desde La Habana nos vamos hasta Baracoa. ¿Por qué? Porque sigue siendo la educación del hogar la mejor formación para los niños. En tiempos de la COVID-19, tenerlos en casa, aprovechar de sus actitudes y de su amor, enseñarles de los peligros de la enfermedad, los convierte en protectores y portavoces para sus demás amiguitos y también para sus familias. 3 historias en Baracoa nos demuestran lo que son capaces de hacer estos niños. Miguel Reyes Mendoza nos cuenta más. Son las 4 de la tarde y Gabriela está lista para entrar en acción. Hola amiguitos, hoy les traigo un nuevo mensaje. Por Baracoa, por la familia, por la salud, quédate en casa. Iniciativa de venir a acuerdo familiar en un hogar donde todos velan por la salud de sus hijos. Gabriela cuenta ya con sus propios fans. No hay nada mejor que cuando un niño le habla a otro niño, así se entienden mejor. Además, yo hago este personaje porque mi personaje transmite alegría, porque aunque sea niña, mi voz también vale. Y esto ayuda a evitar la propagación del virus. Pero al frente una manito nos convida. Paola, ponte Nasobuco. Paola apenas con 11 meses ya usa Nasobuco y sin saber la hazaña de la salud cubana, también les aplaude. Por su parte, Ladies les reclama a su abuela. Le digo a mi mamá y a mi abuela que entren para la casa para que no lo coja el coronavirus, porque se enferma. Una vez más, el amor filial, el buen hacer y el respeto demuestran que son los niños en Baracoa el sector mejor protegido y disciplinado. Tanto es así que ninguna huye a la cámara. Se hace la luz y comienza la actuación. Murió Martín. No es verdad, porque Martín es luz y aurora. Quizás Paola y Ladies sean tan pequeñas que no comprenden la impronta de cuidarnos de la COVID. Por ello, Gabriela continúa su campaña de bien público. Ellas también contribuyen al bienestar social, resultado de una buena gestión familiar. Rolando Legra y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y con esta historia nosotros despedimos esta transmisión. Volveremos mañana justo a las 9 en punto. Usted, por supuesto, regrese con la sintonía para esta transmisión que siempre hacemos a esa hora. Muy buenos días para todos, amigos.